En la sala azul, por favor, el panel Ciberseguridad y Privacidad. Por allá, comisionado Alcalá, comisionado Rodrigo Arístides y comisionado Gustavo Parra e Isabel Davara. ¿Cómo estamos allá en el panel azul, la sala azul, comisionados y doctora? Si gustan tomar asiento para dar inicio y podemos tomar las fotografías al final. Bien, muchas gracias. Les invito a tomar asiento, por favor. Vamos a dar inicio. Voy a presentar a ambas moderadoras en esta ocasión y después de que haga la presentación de las moderadoras, cada una de ellas presentará a su panel. Yo les agradezco que nos acompañen a todas y a todos quienes participan en estos dos paneles simultáneos. Entonces, en el panel 10 tenemos el panel Ciberseguridad en el Sistema Financiero, que estará moderado por la doctora Erika Mata, CISO de Bancoppel, por quien pido un fuerte aplauso, por favor. Muchas gracias. En el panel 11 de la sala azul estará moderado por la doctora Isabel Davara de Marcos, socia fundadora de Davara Abogados. ¡Bravo! Un fuerte aplauso, por favor. Está reñida la competencia entre sala verde y sala azul, así que elijan su mesa y bienvenidas, bienvenidos. Adelante, por favor, moderadoras. Buenísimo. Bueno, Pues muchas gracias, Ernesto. hola, muchas gracias. Por la ¿Sí me oyen bien? No tengo sí, gracias, muy tengo amable. idea, pero... Pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Voy a pedirle a mis panelistas que alguien, Bueno, gracias pero por la ya el presidente ya presentación. me dio un bravo así, pero que Esto se está animen, ¿no? Para maravilloso. compartir Digo, con la, sí para hace compartir minutos con que la faltaba el sala, a ver resto, que pero cada uno de ellos estamos en la presente mañana. sus Platicamos de encantos. la verde Si sin les problema. parece, para no En nuestro panel está alargarnos, Santiago les voy a presentar Fuentes, solo de la por sus cargos, Asociación de porque además Gente. son Y los ya importantes. nos Tenemos al conocemos, pero no presidente nos del conocemos, INAI, no nos acordábamos Adrián tanto en Alcalá persona de Méndez, Alejandro. que es el Pues, comisionado ¿por qué presidente del no INAI y cada antes uno se llevaba el presenta INAI y como nos dice secretario qué hace? técnico un montón, y un gran experto en el tema. Tenemos 3 comisionados, no se puede pedir más, ¿no? A continuación, Gustavo Parra Noriega, que además de ser consejero comisionado del Info MX, del Info del Estado de México, fue el diputado que creó la ley, ¿no? Que a veces se nos olvida, ¿no? Pero la iniciativa y la ley de particulares del 2010 es de Gustavo Parra. Y el último, pero no el que menos, mi querido Arístides Guerrero, que es comisionado presidente del Info de Ciudad de México. Entonces no podemos estar mejor, porque todos, ¿no? Tienen una trayectoria absolutamente larga en ciberseguridad y en protección de datos personales. Yo les agradezco muchísimo y me honra mucho serlo. Tenemos unas preguntas disparadoras que les voy a pasar. Si les parece bien, quedamos en el orden que está aquí expuesto para que tengan 3 minutos y nos comenten. Presidente, a ver, para todos la pregunta, ¿no? En México, el INAI y los órganos garantes a nivel estatal, a nivel local, juegan un papel clave en la protección de datos personales. Es súper importante que hablemos ahora de esto por el tema de la reforma que está propuesta, la iniciativa de reforma de órganos constitucionales autónomos y en concreto del INAI, ¿no? Y de los órganos garantes. ¿Cuáles consideran que son las principales vulnerabilidades en ciberseguridad que las empresas y las autoridades mexicanas deben atender de manera prioritaria para salvaguardar la privacidad? ¿Por qué hacen ustedes una diferencia, ¿no? Muchísimas gracias, Isabel, querida. Buenas tardes. Qué gusto compartir contigo este panel. Agradezco a la audiencia y, por supuesto, saludo a mis 2 compañeros y amigos de panel, Arístides Rodrigo Guerrero García y don Gustavo Parra Noriega. Primero, en el contexto general, de acuerdo con un dato de la Unión Internacional de Telecomunicaciones que el pasado 18 de septiembre publicó el Índice Global de Ciberseguridad en México, México se considera un país, digamos, en un ranking de avanzados, es decir, tenemos un alto estándar en cuanto a cumplimientos de deberes, de principios en materia de ciberseguridad. Sin embargo, en donde tenemos mayores áreas de oportunidad, según de acuerdo con el dato, es en la cooperación, es decir, cooperación entre instituciones, tanto públicas como privadas, con sus autoridades. Eso es precisamente donde debemos de poner atención, y justo es la primera pregunta que hace Isabel en la pregunta detonadora. A mí me gustaría, antes de responderle en los siguientes un minuto que tengo, 1 minuto y medio,
que es un tema de corresponsabilidad. La pregunta habla precisamente de las responsabilidades que tenemos como autoridades y empresas, pero nos olvidamos que es un tema de corresponsabilidad. Es decir, también nosotros como personas, como titulares de los datos personales, tenemos un deber de corresponsabilidad. No todo se lo podemos atribuir a las autoridades o a las empresas. Yo pongo este ejemplo, el agua potable. Le reclamamos a la autoridad, no tenemos agua potable, hay muchas fugas, etcétera. Pero de verdad nosotros optamos por implementar medidas de seguridad, es decir, de ahorro del agua potable, y es un vital líquido, es un derecho fundamental. También esto, entonces, no solamente debemos dejar esto a las autoridades y a las empresas. En materia, obviamente, de autoridades, pues, ¿cuáles son los principales ataques? Precisamente lo sabemos, son el malware, el phishing y el ransomware. Estos, obviamente, no los voy a tener a explicar cada uno de ellos por razones del tiempo y porque además estamos con puros expertos, pero creo que tenemos que poner especiales controles en cuanto a datos como educar respecto de los sistemas que estén actualizados. Tiene que haber una inversión tanto de empresas como también de autoridades para estar actualizados. No podemos contar con un mecanismo que date de años atrás. Los mecanismos se van actualizando día con día y los ataques están están más avanzados que las propias tecnologías que tenemos en nuestras empresas o como autoridades. Por otra parte, también hay que hacer análisis regulares respecto de los programas de escaneos periódicos. Es importantísimo también capacitar a nuestro personal, es decir, en dónde dejamos un dato, porque es muy común que el dato impreso lo dejemos, el expediente de alguien lo levantemos y lo dejamos en el escritorio, cualquier persona lo puede tomar. Lo mismo sucede con datos precisamente que están en computadoras, en teléfonos, en móviles, en otros dispositivos, es decir, tiene que haber una capacitación, una culturización sobre ese tema. Y por otra parte, también utilizar obviamente contraseñas que sean seguras, que sean fiables, actualizar precisamente los softwares, no solamente dejarlo ahí o más bien tomarlo a la ligereza, sino que es importante estar actualizando y también hacer unas configuraciones correctas, tomarnos el tiempo como empresas y como autoridades precisamente para hacer las actualizaciones correspondientes. Nosotros del Sistema Nacional de Transparencia estamos trabajando en esta situación. Es importante, lo decía Isabel, aprovechando este marco de desaparición del instituto, hay que adecuar esta ley que generó efectivamente Gustavo Perra como inicialista y forjador de esta prevención, o más bien de esta protección de datos personales en el sector privado. Hay que actualizar la legislación, hay que estar a la vanguardia y poner precisamente todos los candados de seguridad en ese sentido. En el Sistema Nacional de Transparencia estamos trabajando sobre ello, pero también nos faltan muchas herramientas. Otra cuestión, yo la llevo a reflexión, si es conveniente que el INAI sea la única autoridad a nivel nacional garante del derecho a la protección de datos personales en posesión de los particulares y no hacer corresponsables también, porque ellos les preguntan, las empresas, los particulares, los médicos, los dentistas, los abogados que se acercan con ellos y precisamente les preguntan en la instancia estatal cómo proteger, ¿no? Ellos porque son responsables, pero hay muchas personas que a lo mejor en la irresponsabilidad dijeron, no, sabes que es un tema del INAI, pero tenemos que llevar y que los órganos garantes también estatales o contar con autoridades estatales, buscar un mecanismo de cómo también existan autoridades estatales en materia de protección de datos personales. Gracias. Gracias, presidente. Pues sí. Pues adelante, doctor Parra. Muchas gracias, estimada Isabel, qué gusto saludarte. Igualmente a Rodrigo, a Adrián y a todos en el público. Bueno, me parece que las principales vulnerabilidades que ya se mencionaban en estos malwares, en estos ransomware y phishing, pues tiene que ver sobre todo en la vulnerabilidad que tiene que ver con la ingeniería social, ¿no? Me parece que las principales vulnerabilidades, tanto en el sector privado como en el sector público, tienen que ver con la capacitación, la formación y la profesionalización que de alguna manera se necesita en las personas que laboran en estas instituciones. La mayoría de los ataques cibernéticos llegan por esa ingeniería social, por esa persona que dejó abierta la puerta o que hace el phishing o que es realmente pescado con ese anzuelo y de esa manera, bueno, pues desgraciadamente se dan este tipo de modalidades de ataque, ¿no? Y entonces en eso el phishing sigue siendo el ciberataque más común. Aproximadamente se habla de 3.400 millones de correos de spam diarios. Entonces, pues alguno cae, ¿no? Alguno cae y por ahí entra el problema, ¿no? Entonces, cada 39 segundos tenemos, digamos, tiene lugar un ciberataque según cifras del 2023. Esto es más de 2.200 casos al día. Entonces, hay que
formar, profesionalizar y sobre todo trabajar en una colaboración interinstitucional, me parece, con las autoridades de datos, con las autoridades que de alguna manera tienen que también trabajar estos temas de educación digital desde las primeras infancias y, por supuesto, atacando el problema de la brecha digital. Y se tendrá que trabajar con Guardia Nacional, se tendrá que trabajar con la Secretaría de Seguridad, con Comunicaciones y Transportes, con Banco de México, con la Fiscalía General de la República, con el SAT, en fin, todos los organismos necesarios para que esa colaboración pueda hacer frente a este tipo de ataques y de amenazas que tenemos. Y las autoridades de protección de datos tenemos una herramienta que es la exigencia del deber de seguridad. Y ahí tenemos que trabajar, por ejemplo, con las instituciones para que tengan todos el documento de seguridad. De acuerdo con cifras del INAI, solo el 22% de los entes federales cuentan con documento de seguridad, de acuerdo con la última verificación. Entonces, hay un trabajo que se tiene que hacer enorme. Y son los que tienen, al menos el último conteo que se tuvo en el 2017 eran 1,144 sistemas de datos personales. Después la ley ya no siguió obligando a los entes federales a registrar sus bases de datos, cosa que es un tema que se tiene que volver a recuperar. Son millones de bases de datos. En el Estado de México, les digo las cifras de mi estado, hemos tenido un poco más de oportunidad de trabajar ese tema y ya llegamos a un nivel de cumplimiento de un 80%. Son menos, por supuesto, sujetos obligados, pero creo que tenemos que ahí incidir de una manera muy importante. Acá tenemos en el Estado de México cerca de 15,000 bases de datos de los 3 poderes y los más de 360 sujetos obligados. Entonces, hay mucha tarea por hacer ahí. Gracias. Muchas gracias, comisionado. Pues por último, presidente, sí, tu turno, si nos puedes dar tus comentarios, por favor. Muchísimas gracias, mi querida Davara, mi querido Gustavo, mi querido Adrián. Es un gusto compartir el panel con ustedes. Y vamos a iniciar con una pregunta y quiero que me contesten todas y todos con honestidad. ¿Cuántos de aquí tienen activada la configuración de 2 pasos en WhatsApp? A ver, díganme la verdad, no mintamos, díganme la verdad. ¿Cuántos de aquí tienen la configuración de 2 pasos en seguridad? Pues veo que hay un buen número, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, alrededor de 10 personas, 11 personas tienen configurada la verificación de 2 pasos a través de WhatsApp. Pues por ahí empezamos porque de acuerdo al diagnóstico, y Adrián lo decía, México sí se encuentra dentro de los países que más preocupados se encuentran por la ciberseguridad, de acuerdo al estudio que realiza una empresa que se llama VPN, no recuerdo exactamente el nombre de la consultora, México se ubica en el 8º lugar de 185 países. Entonces, en teoría, México sí se encuentra, o por lo menos sí hay una cultura de protección de nuestra información. Pero luego, cuando empezamos a ver los resultados de la encuesta nacional, nos vemos o acudimos a esa frase común y popular que en el país de los ciegos el tuerto es rey. Y sí, estamos en el 8º lugar, el año pasado estábamos en el 7º, este año estamos en el 8º, pero en realidad seguimos adoleciendo en gran parte de conocimiento en materia de ciberseguridad y en materia de protección de datos personales, ya que de los usuarios encuestados, alrededor de 25,000 que fueron encuestados, únicamente el 35% señaló saber que a través de Facebook estaban recabando nuestros datos personales. Entonces es ahí donde nosotros observamos que si bien pudiéramos catalogarnos, como lo decía el presidente Adrián, en un nivel alto de conocimiento en materia de ciberseguridad y protección de datos personales, en realidad no solamente México, sino el mundo se encuentra en pañales. ¿Y por qué el mundo se encuentra en pañales? Porque las grandes empresas tecnológicas se han encargado de no generar una cultura de la protección de los datos personales. Se han encargado en invertir más dinero, sí, en generar un mejor algoritmo para tener un mejor perfil de cada uno
una y cada uno de nosotros, pero no en difundir una cultura de la ciberseguridad y la protección de datos personales. Hay un estudio que se denomina Nuestros datos nunca duermen, que se muestra en la siguiente lámina en pantalla, que muestra que por minuto en el mundo, este es elaborado por la empresa Domo, que muestra que por minuto en el mundo se están enviando alrededor de 41.666.000 mensajes a través de WhatsApp. Se están llevando a cabo 5.9 millones de búsquedas. A ver si me ayudan a poner la lámina. Se están llevando alrededor de 5.9 millones de búsquedas también en la plataforma de Google, y tan solo en Tinder se están llevando, por ejemplo, bueno, 694.000 horas en YouTube, 167 millones se están visualizando en TikTok. En Twitter 360.000 tweets, 4 millones de posts están llevando en Facebook. Es decir, nuestra información está circulando constantemente. Constantemente estamos compartiendo información. Hoy nuestro teléfono sabe nuestra ubicación del día de hoy, dónde estuve hace una semana, dónde estuve hace 6 meses. ¿Qué tanto están posicionando, por ejemplo, Google Maps o Waze, la idea de higiene digital? Es decir, así como diariamente nos lavamos los dientes y nos tenemos un aseo personal, creo que tendríamos que empezar a hablar de una higiene en el entorno digital, pensando principalmente en borrar constantemente nuestras cookies. Creo yo que tendríamos que haber levantado, bueno, yo sé que no todos están escuchando esta conversación, pero creo yo que si estamos en un foro de ciberseguridad, todos tendríamos que haber levantado la mano cuando preguntamos quiénes tienen activada la seguridad en 2 pasos, porque medianamente nosotros tenemos un conocimiento en la materia. Creo yo que tendría que realizarse una gran campaña de difusión, impulsada sí por los órganos garantes, pero también por todas estas empresas que están recabando constantemente datos personales y muchas veces no nos están informando para qué están utilizando esos datos personales. Eso sería en cuanto a mi primera intervención, mi querida Davara. Muchas gracias, presidente. Sí. No, muy bien. Pasamos a la siguiente, sí, al minuto, y nunca duermen. Ahora lo comentaremos al final. Presidente Alcalá, pues seguimos, continuamos. Con la creciente digitalización, los ciberataques se han vuelto más sofisticados y más frecuentes, ya lo mencionaba usted, ¿no? Que nos llevan un poco de ventaja, ¿no? Pero desde su perspectiva, ¿qué se puede hacer en términos de políticas públicas por parte del Gobierno para asegurar que las normativas de ciberseguridad y protección de datos personales se mantengan actualizadas? Pues mira, primero también, y olvidé la primera pregunta, un dato que ahorita me complementó y me vino a la mente de Rodrigo. A ver, ¿cuál es la mentira más grande de toda la humanidad? Que todos leímos los avisos de privacidad. Mentira, no es cierto. Todo mundo le damos que sí y aceptamos por estar en una aplicación, por descargar algo, pero realmente no lo leemos. Y ahí precisamente también va relacionado con las políticas públicas. El Estado podrá emitir políticas públicas, pero es importante también, desde mi punto de vista, y hoy celebro que también se haya el día de ayer instalado una comisión de ciberseguridad en el Senado de la República, porque este tema no lo podemos ver únicamente como un tema aislado, sino que tiene que ser parte de una política pública. El gobierno federal tiene que establecer precisamente este tipo de medidas, adoptarlos como políticas públicas, pero que en las propias políticas públicas existan mediciones que muy pocas veces tienen indicadores de impacto, indicadores de calidad, y que esas se estén revisando de una manera continua. Otra de las cuestiones es permitir una participación activa por parte de la sociedad civil en general, es decir, empresas que están dedicadas a este tema, despachos, que nos permitan precisamente ir construyendo juntas y juntos para estar actualizándolo y estar precisamente a la vanguardia, dotar al Estado mexicano de herramientas legales, de herramientas normativas, de herramientas institucionales para el fortalecimiento de estos derechos. Muchas gracias, presidente. Comisionado Parra. Muchas gracias. Bueno, en cuanto a políticas que debemos de adoptar las autoridades mexicanas, me parece que debemos de invertir, por un lado, en esa profesionalización y capacitación. En el Estado de México ya tenemos una certificación en materia de protección de datos personales. Hasta ahora éramos la única autoridad que lo teníamos. El INAI acaba de emitir la suya, pero nosotros tenemos ya 3 convocatorias en donde estamos preocupándonos porque los responsables en materia de protección de datos de las entidades públicas estén certificados y por lo tanto profesionalmente tengan esas capacidades. Y creo que por ahí tenemos que profundizar y hacer muchas cosas, porque hoy hay déficit, además de profesionales de la privacidad y de también especialistas en ciberseguridad. Y también me parece que tenemos que promover la inversión
en tecnología y en recursos para la ciberseguridad, lo cual permita pues el desarrollo de herramientas, de sistemas más seguros y que esto contribuya pues a una mayor protección de datos y de activos digitales. Entonces, por ahí creo que tenemos que trabajar mucho en el compliance, también en sector público y por supuesto en el tema de la educación digital, que como comentaba, creo que es la principal apuesta que debemos de hacer en términos de poder atender las brechas digitales que haya en adultos mayores, en grupos vulnerables, en personas que no conozcan sus derechos digitales. Y por supuesto con las infancias tenemos que prepararlos para que asuman a cabalidad su categoría de ciudadanos digitales. Hoy los más niños, los adolescentes pasan 10, 12 horas al día en el mundo digital. Entonces necesitamos capacitarlos, armarlos, educarlos, alfabetizarlos y dar las herramientas. Nosotros estamos haciendo en el Estado de México un esfuerzo, por ejemplo, en el tema de prevención de violencia digital. Y en violencia digital estamos haciendo cine conversatorios, tenemos un micrositio contra la violencia digital y estamos tratando sobre todo, pues, prevenir y advertir de estos problemas. Muchas gracias. Presidente Aristides. Sí, muchas gracias. Bueno, hace 14 años, un diputado de nombre Gustavo Parra impulsó una normativa en materia de protección de datos personales en posesión de particulares. Pero hace 14 años, tanto Gustavo como Adrián, como Davara y como un servidor, utilizábamos High Five, todavía no utilizábamos Facebook. Hace 14 años no se utilizaban o no se llevaban a cabo compras a través de Amazon, ni existía TikTok, ni existían las diferentes herramientas, por ejemplo, para pedir comida a través de Uber o todas estas grandes empresas tecnológicas. Entonces la legislación de hace 14 años, pues fue una legislación para el México del año 2010. Hoy en día resulta necesaria una nueva legislación en materia de protección de datos personales. ¿Qué tendríamos que empezar a hacer? Que es la pregunta fundamental, empezar a voltear a ver qué está haciendo el mundo. Y en el mundo, por ejemplo, en Francia, desde el año 2016, se lanzó la Ley de la República Digital Francesa. Ojo, antes de la pandemia fue en el 2020. Y en el 2016 Francia ya estaba pensando en los derechos en el entorno digital con esta Ley de la República Digital Francesa. Davara conoce perfectamente la Ley 3/2018, que es la Ley de Protección de Datos Personales española, en cuyo título 10 se incorpora la protección de datos personales en el entorno digital. España desde el año 2018 ya estaba pensando en los derechos digitales. España también, precursora en las cartas de derechos digitales, lanza su Carta de Derechos Digitales, la Carta Iberoamericana de Derechos Digitales posteriormente, Canadá con el PIPEDA, por señalar un ejemplo, Estados Unidos, bueno, específicamente California con el CCPA, y México, donde está en materia de protección de datos personales en el entorno digital, absolutamente rezagado. Absolutamente rezagado. 2010 a la fecha, 14 años, no ha tenido una sola reforma la ley de protección de datos personales federal, a pesar de ser considerada, bueno, de ser una legislación que en teoría es flexible en comparación de nuestra constitución que es rígida. Tan solo el pasado periodo presidencial hubo 96 reformas constitucionales. Con Enrique Peña Nieto hubo 156 reformas constitucionales. Con Felipe Calderón 110 reformas constitucionales. Es decir, la Constitución se está reformando a pesar de ser rígida, y una legislación flexible como es la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares no ha tenido ni una sola reforma desde hace 14 años. Tendríamos que pensar ya en una nueva ley de protección de datos personales en posesión de particulares que contemple la protección de datos personales en el entorno digital. Entonces, creo yo que hacia allá tendríamos que ir, y en pantalla están viendo la Carta de Derechos de la Persona en el entorno digital, que es la Carta Mexicana de Derechos Digitales que impulsamos junto con Gustavo, con Adrián y los comisionados de las diferentes entidades federativas, y en donde en las mesas de discusión, de hecho, participó mi amiga Davara. Estuvimos compartiéndola a través de mesas de trabajo. Es un documento perfectible, lo pueden descargar a través de este código QR, y es una carta que sí se inspira en las mejores cartas digitales como la española y la iberoamericana, pero tiene 3 capítulos que no tiene ninguna carta en el mundo, que es el capítulo de inteligencia artificial, el capítulo de derechos en el entorno digital de personas en situación de vulnerabilidad y los denominados neuroderechos.
Muchas gracias, presidente. Pues ya te nos adelantaste la última, pero no, está muy bien. Si te parece, continuamos, presidente Alcalá, para que nos des tu visión sobre un poco lo que decía el comisionado Aristeris. ¿Qué mejoras, a pesar de que contamos con un marco normativo robusto, pero a nivel federal y local, qué mejoras, ajustes consideras necesarios en esta legislación para fortalecer la ciberseguridad y en general la privacidad? Coincido totalmente. Es una ley que fue vanguardista en su momento, la ley que impulsó Gustavo y el grupo de legisladores, pero hoy tenemos una deuda con México. Lo que tienen que hacer nuestros legisladores actualmente es sentarse a la mesa en un ejercicio real de parlamento abierto, escuchar a la sociedad, escuchar a ustedes como expertos y expertas lo que hemos hecho a nivel nacional, los avances que tenemos, pero también qué es lo que se hace en el mundo, como bien dice Rodrigo. Es decir, y tenemos que darle a México una legislatura de vanguardia. Podemos, claro que podemos, hemos innovado en muchas materias, esta no puede ser la excepción. México tiene que estar regulado, pero siempre cualquier regulación que se haga con perspectiva de derechos humanos. No olvidar que se trata de un derecho fundamental, hoy trasladado desde lo análogo hasta lo digital, y es precisamente lo que desde mi punto de vista considero que debe de adecuarse. Una convocatoria abierta por parte del Congreso de la Unión, que se establezca una mesa bicameral o una comisión bicameral y un ejercicio real de parlamento abierto, y que todas las visiones aporten y todos los sectores aporten y todo México aporte. Gracias. Muchas gracias, presidente. Muchas Doctor gracias. Barra, ¿qué piensa? Bueno, antes de hablar de la ley, les presento al villano Robadatos, que aquí está con nosotros el día de hoy, que justo son de los esfuerzos que estamos haciendo en materia de educación digital con los más pequeños, donde les hacemos ver pues las amenazas que tiene hoy el mundo digital, los riesgos, y cada uno de sus tentáculos tiene un problema que se enfrentan y nos enfrentamos todos. Así que muchas gracias, Villano, por aparecer el día de hoy. Y bueno, rápidamente sobre el tema de la ley. Por supuesto, en ese momento todavía cuando sacamos esta legislación, pues Facebook no había ni siquiera llegado a México, ¿no? Y muchas otras circunstancias. Sin embargo, esta ley tiene la, digamos, bondad en el sentido de también considerar principios, autorregulación. Por ejemplo, el principio de responsabilidad demostrada fue de las primeras leyes en el mundo que lo estableció, antes que Europa, antes que muchos otros. Y ese tipo de cosas tenemos que conservarlas. Hay cosas que se deben de aumentar, privacidad por diseño, privacidad por defecto, temas que tienen que ver con quitar las excepciones, por ejemplo, las sociedades de información crediticia, aspectos también de homologar los dos sectores en temas de pues vulneración de seguridad concretamente, en plazos, en algunas otras cosas, las evaluaciones de impacto, todas las figuras preventivas que necesitamos considerar en el sector privado también son muy importantes. Y por otro lado, el tema de la aplicación extraterritorial incluso. Ya Brasil lo está considerando, Europa lo tiene, y deberíamos de poder ofrecer eso también a los mexicanos, el que tengan la posibilidad de defenderse pues de empresas transnacionales que ofrecen bienes y servicios a los mexicanos, simplemente, y que de esa manera se defiendan los derechos, en este caso de protección de datos, en cualquier ámbito. Y además con cooperación internacional, como se comentó y que ya se está haciendo en ese sentido a través de la red de autoridades, por ejemplo, de protección de datos a nivel iberoamericano. Y por último, el tema de los ciberdelitos, el tema de los derechos digitales que ha mencionado Rodrigo, que deben de estar también plasmados en esta legislación, y ojalá que México también pueda pues adherirse al Convenio de Budapest o adaptar lo que tenga que adaptarse para que tengamos un marco robusto. Y por último, el tema de la autoridad. Yo sigo sosteniendo desde aquella iniciativa del 2008 que debemos de tener una autoridad especializada en materia de protección de datos, separada del acceso a la información. Esa es una cuestión que en su momento podemos seguir debatiendo. Gracias. Oh, muchas gracias. Gracias por la valentía, porque eso es lo único que no pasó de tu iniciativa, ¿no? Que desde el principio, por eso lo decimos, ¿no? El que en estos momentos decir eso es un poco, o sea, es arriesgado, ¿no? Pero la verdad es que lo has mantenido desde el principio, es lo único, ¿no? Presidente, ¿quieres cerrar con tus comentarios? Sí, Para que no. sí, el 1 de agosto de este año, Europa lanza la legislación en materia de inteligencia artificial.
Es decir, todavía no tenemos actualizada la Ley de Protección de Datos Personales en posesión de particulares en lo que se refiere al entorno digital y ya nos alcanzó la inteligencia artificial, que tuvo un boom, bueno, si bien existe o se empezó a desarrollar desde los años 50, en realidad tuvo un boom importante a raíz del surgimiento del chat GPT, que apenas lleva un año. Entonces, hoy la inteligencia artificial empieza a generar una revolución como lo fue en su momento el descubrimiento de la luz o como lo fue el Internet, y entonces hoy en día no tenemos una legislación fuerte en materia de protección de datos personales y ya nos alcanzó la inteligencia artificial. Ahora déjenme platicarles algo. Como órgano constitucional autónomo, de acuerdo al artículo 30 de la Constitución de la Ciudad de México, tenemos facultad para presentar iniciativa de ley los comisionados del Info de la Ciudad de México. Y pues vimos esa facultad y dijimos, de aquí somos, ¿no? Y ya presentamos, acabamos de aprobar la semana pasada la primera ley en materia de protección de datos personales vinculada con inteligencia artificial, delimitada únicamente al sector público. Es decir, hoy en día muchas instituciones, como nosotros, el Info de la Ciudad de México, estamos haciendo uso de inteligencia artificial, por ejemplo, con este chat que te responde con inteligencia artificial solicitudes de acceso a la información. Y poco a poco todos los entes públicos van a empezar a utilizar inteligencia artificial. Ya muchos lo están haciendo, muchos están hablando incluso de semaforización a través de inteligencia artificial. Entonces, lanzamos ya la primera iniciativa que regula la inteligencia artificial, bueno, la protección de datos personales, junto con el uso de la inteligencia artificial. Les recomiendo leerla. Es una iniciativa que incluso habla de transparencia algorítmica, de qué datos se están recabando, qué datos van a estar recabando las instituciones, y es una iniciativa que se aprobó por parte del Pleno del Info de la Ciudad de México. Está por impulso del comisionado Julio César Bonilla, que es un colega de nosotros. Pues muchas gracias. Yo creo que gran panel, ¿no? Gracias. No puedo ni hacer resumen porque todas las cosas que han dicho son espectaculares, pero nos quedamos con que, como ven, las autoridades que tutelan la protección de datos personales son autoridades expertas. Así que desde el fondo de mi corazón ayudemos a protegerlas porque ellos nos protegen a nosotros. Gracias. Un Gracias, aplauso Isa. para Davara. Bravo en lo que sea, bravo en lo que sea. Sí, empezaron después. ¿Por qué le regalaron tiempo? No se vale. No, pero muy bien, muy bien.